Estoy seguro de que alguna vez habrá oído por ahí señalar a un grupo religioso y nombrarlo como secta. Es un término peyorativo, es una forma despectiva de referirse a un grupo de personas que comparten una ideología y que normalmente son grupos pequeños de reciente creación. Sin embargo, eso como tal no es un problema. Existen grupos de personas que se reúnen ante una ideología tan variopinta como seguidores de Harry Potter, y que podrían considerarse como una secta, de acuerdo con los cánones de los que se habla. Así es que no necesariamente un grupo religioso, simplemente se refiere a un grupo de personas que siguen una cierta ideología. Sin embargo, ese no es un tema que a mí me interese en este momento. El tema de esta noche tiene que ver con sectas destructivas. Específicamente eso. La denominación de una secta destructiva como tal es la de una agrupación de individuos que siguen una ideología encabezada por un líder o un grupo específico que lidera, que tiene una organización absolutamente piramidal, en donde la voluntad de los individuos está totalmente desplazada, en donde el único objetivo es el que fija el líder o el grupo de líderes y que puede ser cambiante además. Estas sectas destructivas se caracterizan, por ejemplo, por realizar una especie de captación de individuos basándose en sus propias debilidades o en sus propias necesidades. Por ejemplo, personas que requieren compañía, requieren amor, requieren felicidad, requieren alcanzar el cielo, buscan esperanza y por consiguiente son fácilmente captables. Después de eso, la secta destructiva lo que hace es el rompimiento social. Si eres de nuestro grupo, no necesitas a nadie más. Ya no hables con nadie, no lo necesitas, todo lo tienes con nosotros. El rompimiento económico. Tu dinero es para la secta, para el grupo, para la ideología, para lo que quiera usted llamarle. Trae tu dinero para que seas feliz. Olvídate de todo lo demás, si aquí lo tienes todo. Y entonces se rompe este entorno económico laboral. Después viene el aislamiento. No tienes contacto con nadie que no sea del grupo. Por lo tanto, si en algún momento te sientes incómodo y deseas expresar una opinión negativa, lo vas a hacer dentro del grupo y nunca vas a saber si hay o no un elemento de censura. Y esa es otra parte que viene. Estos grupos suelen tener acciones coercitivas. Si no estás de acuerdo es porque estás loco y mereces un castigo. Las sectas destructivas van afectando a la persona en lo individual, en lo interno, en lo social, externo, en lo económico y por supuesto también afectan físicamente, dado que muchas veces estos grupos provocan en el individuo ansiedad, nerviosismo, temor y claro, en muchos de los propios grupos también lesiones físicas. Las sectas destructivas son básicamente organizaciones que siguen un patrón, aun cuando no se pongan de acuerdo. Es una tendencia dentro de estas organizaciones a tener un líder mesiánico, que a su vez forma un núcleo de poder, que tiene reglas muy estrictas, que se aplican a todos menos para el líder, que tienen este control absoluto sobre los individuos, que dictan lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, aunque no aplique para ellos. Este tipo de agrupaciones pueden llevar a las personas a la muerte. Casos como el de la secta de los Davidianos de Monte Carmelo en los Estados Unidos. ¿Se acuerda usted de David Koresh? En Waco, Texas. Esta agrupación religiosa, guiada por David Koresh con su visión apocalíptica del mundo, con sus creencias tergiversadas de la realidad, llevaron a la muerte de muchas personas. Independientemente de si el gobierno norteamericano hizo atrocidades, la realidad es que este grupo iba para allá. ¿Se acuerda usted de Jim Jones en la Guyana? El templo del pueblo, en Jonestown, como se hizo llamar. Este hombre llevó a la muerte a 1000 y pico de personas, sus seguidores, quienes creían en él como un ser carismático, que poco a poco fue derivando en un hombre apocalíptico que creía que iban a ser destruidos por Babilonia, etcétera, etcétera, y acabó provocando la muerte. Heaven's Gate, un grupo de personas altamente preparadas con gran coeficiente intelectual siguiendo a un loco que les dijo que iba a venir una nave espacial por ellos, pero necesitaban abandonar el cuerpo para poderse subir. La secta del Sol,
Y por supuesto, la secta de la que le vamos a hablar esta noche. ¿Me acompaña? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que le lleve a Tokio, Japón, la capital. Es una ciudad asombrosamente bulliciosa, con un movimiento y un ajetreo increíble. Todas las mañanas, millones de personas viajan desde sus hogares hacia sus sitios de trabajo. No suelen utilizar muchos automóviles. Es más fácil utilizar el transporte colectivo por todas razones. Así es que a eso de las 8 de la mañana, todos los convoyes del sistema de transporte metropolitano, de los trenes del metro, van abarrotados. Y aquel día, el 20 de marzo de 1995, no es la excepción. A las 8 de la mañana no cabe un alfiler dentro de los vagones. Y el metro de Tokio es un excelente servicio. En un día normal puede trasladar entre 2.5 hasta 5 millones de personas. Sí, hasta 5 millones de personas. Y sin embargo, tiene una puntualidad asombrosa. El índice de fallas es mínimo y hay un rigor en cuanto a abordar y descender que no lo creería. Son personas muy ordenadas. Y en general Tokio es una ciudad que en 1995 se caracteriza por ser una ciudad segura. A diferencia de muchas otras ciudades del mundo con índices de delincuencia elevadísimos, Tokio no. La mafia, los yakuza, tienen su propio mundo. Sus bajos mundos donde se mueven, donde se controlan cosas, pero para una persona común y corriente, eso no aplica. Si usted viaja en una bicicleta y llega a su trabajo, pone la bicicleta. Punto. Y si fuera usted latino, probablemente procedente de algún país de América, México, América del Sur, lo más probable es que lleve una cadena con un candado. Pero en aquel lugar no hace falta. Simplemente deja la bicicleta, ¿quién se la va a llevar? ¿Por qué se la llevarían si no es de ellos? Y razonamientos así. Son personas muy orgullosas de lo que hacen, de cómo se comportan. Y esa mañana, la gran mayoría de aquellos convoyes que viajan en el metro de la ciudad de Tokio van llenos de personas ordenadas directo a su trabajo. Muchos de ellos padres de familia, madres de familia, niños. Es un lunes. Así es que aquello está lleno de personas. La línea Chiyoda, la línea Marunouchi y la línea Hibiya. De pronto, algo ocurre. Al converger en un cierto punto 5 trenes en una terminal de transferencia, se empieza a notar que algo está pasando. Las personas que iban a bordo han empezado a sufrir mareos extraños. Algunos de ellos con irritaciones en los ojos espantosas, tosen, comienzan a trastabillar, a tropezar y van cayendo. Algunos de ellos alcanzan a correr hacia las escaleras solo para caer un poco más allá, otros por allá. De pronto todo el mundo se queda asombrado. Las personas que esperaban abordar los trenes observan cómo llegan personas que caen y acto seguido empiezan también a sentirse mal. Algunos que estaban más lejos logran correr y dar aviso de que algo está ocurriendo. Quizá una fuga de gas, algo, está envenenando a estas personas. Rápidamente se movilizan los guardias de seguridad, pero rápidamente también se intoxican. Algo está allí. El conductor oprime los botones de emergencia y rápidamente todos los convoyes en todas las estaciones se detienen. Y en cuestión de minutos las autoridades comienzan a moverse. El orden tradicional del japonés permite que las ambulancias se trasladen muy rápidamente, que lleguen a las estaciones y se enfrenten con un cuadro espantoso. Por todas partes hay personas que están retorciéndose, agonizantes. Es un escenario que nadie quisiera ver y los propios camilleros y los paramédicos se enfrentan a algo que quizá no puedan controlar porque mientras se acercan a los vagones inmediatamente comienzan a ser afectados por todo aquello. Se retiran rápidamente y dan aviso a los cuerpos especiales. Los bomberos, que llevan máscaras de oxígeno y equipos de protección, logran retirar a las personas y llevarlas al exterior. Muy pronto,
Se hace evidente que esto es grave. Conforme van pasando los minutos y llegan más equipos de emergencia, las cifras se vuelven espantosas. Hay cerca de 6,000 personas afectadas. Es gravísimo. 6,000 personas, y no saben en qué grado puede ser esto, porque algunas personas, de hecho, ya están muertas. En los andenes de la estación Jivilla hay varias personas muertas. En otras estaciones, varias personas quedaron dentro de los vagones y otros se encuentran muy graves. Hay personas que están gravísimas, no esperan que sobrevivan, están en coma. Cuando llegan a los hospitales, ya están en coma. Esto era algo que no tenían planeado atender. Vamos, esto no era algo que se esperara. Japón estaba en paz con todo el mundo y de pronto este ataque, cuando los elementos de las fuerzas especiales, los militares entrenados llegan, comienzan a tomar muestras, comienzan a analizar aquello y se dan cuenta que es algo que ya conocen. Esto fue un ataque con arma química. Un ataque terrorista con un arma química, específicamente gas sarín. Una sustancia preparada durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Un arma de exterminio. No llegó a utilizarse porque no la lograron perfeccionar, pero años después se logró perfeccionar en la Unión Soviética. Y por supuesto, aquello era un ataque directo. Las autoridades comienzan a evacuar, a reparar, lavar. Afortunadamente, el ataque no había sido perpetrado con toda la capacidad de esta arma química. Los agentes que investigan inmediatamente detectan que el ataque consistió en 5 puntos. 5 personas que ingresaron al metro llevando maletas, una especie de backpack. Ingresaron a los convoyes, colocaron las maletas en el piso y las pincharon, lo cual provocó que se derramara el líquido. Instantes después, mientras se esparcía por el piso, este provocó gases que fueron los que intoxicaron a las personas. Realmente podría haber sido desastrosamente peor. Por fortuna, los atacantes no estaban preparados correctamente. Pero las autoridades comienzan a rastrear. Identifican a los 5 atacantes, pero no los logran capturar. Y el identificarlos simplemente es saber quiénes habían sido, pero no detectar sus nombres ni identidades como tal. Sin embargo, la policía de Tokio tenía noticias, algo de lo que no había informado públicamente, y sabía que esto podía estar detrás de una secta apocalíptica, que ya estaba en investigación, que ya estaban siguiendo y cuyo líder era minuciosamente observado. Tenían la idea de saber de dónde había venido esto. Pero hay que comenzar con la historia desde el principio. Todo comienza en 1955, cuando nace un niño. El pequeño nace en Kyushu. Es una familia pobre. La familia se dedica a fabricar tatamis, es decir, esteras de esas donde duermen las personas de Japón. Se ponen en el piso y sobre de esto se coloca, duermen y bueno, en general es una especie de petate, como los que se hacen en México, pero más elaborado. El asunto está en que este niño nace con muy mala estrella. Lo primero es que viene de una familia pobre. Lo segundo es que al nacer le detectan glaucoma infantil. Uno de los ojos no sirve para nada. Es totalmente invidente de un ojo, y del ojo derecho, que es el que más o menos tiene algo de vista, realmente está muy disminuida. Logran controlarlo, pero está muy disminuido. Es un niño con una debilidad visual tremenda, y cuando intenta ir a la escuela, bueno, es la comidilla de todos. Ciertamente, en Japón tienen una característica de ser un poco pesados los niños, y se lo acaban. Por el problema visual. El nombre de este niño es Chizuo Matsumoto. Chizuo no es especialmente fuerte, no es especialmente grande, es muy inteligente, pero está sumamente afectado por el entorno en el que se desarrolla. Para su buena fortuna, la familia logra colocarlo en una escuela especial, una escuela de gobierno en donde recibe beneficios por la incapacidad que sufre, este problema visual. En la escuela se da cuenta de algo formidable. Todos en la escuela son absolutamente invidentes, excepto él. Y este chiquillo, que ya traía por ahí algo, inmediatamente comienza
a tomar ventaja de ser el único alumno que alcanza a ver algo. Empieza a ser el buleador, el perverso, el que quita cosas, el que te roba, el que te maltrata y, por supuesto, si necesitas algo te lo va a cobrar. Nunca te va a ayudar así de gratis. Y esto además lo lleva a hacer negocios. Desde muy temprana edad él se da cuenta que el dinero tiene un poder enorme. Y él quiere tener dinero. Quiere no tener que vivir en una casa de palma, no tener que comer siempre lo mismo, no tener que trasladarse caminando por no tener ni siquiera para el transporte. Eso es lo que él no quiere. Así es que se empeña en eso. Y se vuelve muy brillante en cómo obtener recursos a partir de su única ventaja, que es poder medio ver con un ojo. Pero paralelamente también practica otras cosas. Por ejemplo, es un practicante muy bueno de judo y puede leer. A pesar de todos los problemas, alcanza a leer. Así es que se vuelve un asiduo lector y lee de todo tipo de cosas, desde creencias orientales, budismo, shintoísmo, hinduismo, cristianismo. Vamos, es una persona ávida de lectura, de conocimiento, de saber, pero al mismo tiempo es bastante perverso, en el sentido de que puede obtener dinero de formas no necesariamente incorrectas en el aspecto legal, pero éticamente reprobables. Y también suele ser el golpeador. Conforme va avanzando, se dan cuenta que es un tipo perverso. Por eso, cuando se propone como presidente de la escuela, de la asociación estudiantil de la escuela, es abrumadoramente derrotado. Es algo muy vergonzoso para él, se siente muy ofendido por aquello. Es la primera vez en la que siente deseos de venganza. Finalmente, termina con la escuela, no termina con malas calificaciones, es un hombre inteligente, y comienza a prepararse durante varios meses para ingresar a la Universidad de Tokio. Desea estudiar una carrera, desea ser distinguido, desea ser el primer ministro de Japón, y lo ha expresado así: él no se va a detener hasta ser el hombre que manda. Y nunca más ser humillado como había sido humillado ahí. Chizuo en ese momento se prepara todo lo más que puede, pero es rechazado. Nuevamente esto lo humilla, lo hace sentir inferior, se siente trastornado por aquella ofensa de ser rechazado por la universidad. Para no quedarse sin ningún estudio, toma clases de acupuntura, de diferentes técnicas orientales, de masajes y terapias. Pero tiene que regresar a su pueblo, a su aldea, allá en la casa aquella de paja con sus padres que hacen tatamis, y esto lo golpea duramente, hasta el punto en el que prefiere regresar a Tokio, aunque sea a vivir en un cuarto diminuto e infernalmente hediondo. Mientras trabaja en un sitio de acupuntura y todo esto, es ahí cuando conoce a la mujer que se volvería su brazo fuerte, su esposa. Tomoko es una mujer muy valiosa, muy fuerte, muy ruda, muy dada a sacar adelante las cosas, y por supuesto, cuando conoce a Chizuo y comienzan una relación, ella le ofrece ayudarlo. Y la forma de ayudarlo es ayudarlo a poner una pequeña clínica, en donde, además de las terapias propias de la acupuntura, los masajes orientales, comienza también a fabricar bebidas milagrosas. Vende bebidas milagrosas, extractos de hierbas de la montaña, extractos de no sé dónde. Vaya, aquello es una cosa como de broma. Pero ¿sabe algo? Se venden muy bien, maravillosamente bien. Este hombre es capaz de ir a los hoteles, ofrecer sus servicios, ofrecer sus bebidas curativas y venderlas. La gente le cree, le compran. Y por supuesto, cuando las autoridades investigan y se dan cuenta que esto eran cáscaras de mandarina con alcohol, lo llevan a una pequeña cosa como un juicio y tiene que pagar $1,000 de multa. Era el primer roce como tal con las autoridades en ese ámbito. Él ya conocía lo que era haber sido denunciado
Tiempo atrás, mientras estaba en casa la segunda vez, había golpeado a alguien y había tenido que ir a una especie de pequeño juicio. Pero ahora se había enfrentado al gigante, al gobierno, y apenas le habían quitado $1,000. He de señalar que para ese momento, Chizuo había ganado ya cerca de $200,000 con sus brebajes mágicos. Y más aún, vaya, aquello siguió para arriba, porque déjeme decirle que un buen día, una revista de por allá hizo un artículo acerca de él. El artículo había mostrado una fotografía en la que se veía a Chizuo levitando, en flor de loto, haciendo una posición rara, levitando. Por supuesto que era un truco. El hombre no levitaba, simplemente hizo una especie de saltito con las piernas cruzadas, tomaron la foto y ya está. Esto le significó que comenzara a llegar mucha gente a buscarlo, puso una escuela de yoga y de meditación y aquello empezó a crecer. Pero claro, nada es gratis en la vida de Chizuo, y si quieres participar tienes que pagar. Pero además, Chizuo había aprendido cosas importantes. Un par de años atrás había intentado formar parte de una asociación religiosa conocida como Agonshu. Se había preparado, había hecho meditaciones profundas durante 1000 días y nada. A la hora de la hora aquello fue frustrante. Por eso decidió mejor formar su propia agrupación, su propia iglesia. O por lo menos, algo parecido. Y este hombre comenzó a trabajar sobre de ello, creando una empresa a la que llamó Aum Association of Mountain Wizards. Aum, Asociación de Magos de la Montaña. No suena muy atractivo. Para usted o para mí, de entrada, nos imaginamos al mago Merlín con su sombrerito y todo ello, pero este sujeto empezó a irle muy bien. Tras el artículo de Twilight Zone, las solicitudes de ingreso a la asociación se multiplicaron. Y por supuesto este hombre comenzó a dar pláticas, a dar conferencias, cursos, y esto fue creciendo. Mitsuo se ha convencido de que él puede canalizar la energía, de que él puede sentir el aura de una persona perversa, de que él puede recibir estas ráfagas de poder cuando está en meditación profunda y las puede radiar. Está convencido de ello. Y comienza a hacer estas sesiones en donde da a sus diferentes seguidores estas emanaciones que él cree, y aquellas personas pues también lo creen, al punto que algunos aseguran que los productos que les proporciona Chizuo realmente funcionan y se sienten muy bien. Las opiniones no son negativas. Hay quienes aseguran haber estado enfermos, haberse sentido mal, estar desquiciados y de pronto al entrar en contacto con el maestro Chizuo, probablemente su gestión, probablemente, no lo sé, yo no estuve ahí, no lo puedo decir, pero el asunto es que aquello siguió adelante. En este momento de la historia, Chizuo Matsumoto está en auge. Le está yendo bien. Puede pasarse 2 horas dando una conferencia de lo que él ha aprendido. Estudió geomancia, estudió tradiciones hindúes, estudió muchas cosas y se ha seguido preparando. Adivinación también. Así es que ahora él cree que también puede ver el futuro. Es una situación muy extraña, porque mucha gente se acerca y realmente creen sentir algo cerca de él. Esta situación le lleva a dar clases, conferencias, todo ello pagado. Si deseas ingresar a su escuela, tienes que pagar. Nada es gratis. Pero se entiende. Hasta este punto las cosas marchan dentro de lo razonable. Pero pronto cambiarían. Durante una de estas pláticas, uno de los alumnos, uno de los estudiantes, platica con el maestro acerca del Armagedón. Él ya había oído hablar de eso. Recuerde usted que Chizuo también estudió algo de la Biblia y del cristianismo, así es que no le era desconocido aquello, pero en ese momento tiene una revelación en la cual entiende que el Apocalipsis y específicamente el Armagedón están por venir, y la única forma de salvar a la humanidad es Él. Él es el elegido, le queda claro que Él es el elegido y comienza a trabajar sobre de ello, comienza a vestir de blanco, a dejarse crecer la barba, el pelo y obviamente comienza a dar un discurso mucho más agresivo y mucho más apocalíptico. Y hay un detalle curioso.
Usted no puede cambiar al mundo ni salvar al mundo con el nombre inadecuado. Chizuo Matsumoto era un nombre común en Japón. Necesitaba un nombre que tuviera impacto. Si vas a salvar al mundo, no puedes ir vestido como cualquiera ni llamarte como cualquiera. Así es que cambió su nombre. Chizuo Matsumoto dejaría de ser, de ahí en adelante, Chizuo Matsumoto y se convertiría en Shoko Asahara. Shoko es algo así como incienso encendido. Asahara es un apellido japonés de mucho abolengo. Así es que, a partir de ahora, todos le conocerían como Shoko Asahara. Y claro que ahí venía todavía otro detalle. Para 1984 han pasado varios años desde la formación de AUM y decide cambiarle el nombre. Ahora no será Asociación de Brujos del Monte, sino que será AUM Shirinkyo, la verdad suprema. Sonaba bien. Tenemos que reconocerlo. Y comienza a atraer mucha más gente. Y esta otra gente que llega, nuevamente toma clases, compra textos, compra todo tipo de bebidas mágicas y de cosas exóticas. Y él asegura que puede leer la mente cuando mira a las personas. Puede levitar cuando lo desea. Puede ver con una visión similar a los rayos X, aun cuando es invidente de un ojo y el otro lo tiene muy limitado, él no los necesita porque él ve de otra forma y puede inyectar su energía vital a las personas, si es que así lo desea. Esta situación se va haciendo cada vez mayor y las personas llegan y escuchan y permanecen y quieren formar parte de esto. Puede parecer extraño, pero a las personas les resultaba atractivo. En un Japón que había salido de la Segunda Guerra Mundial, que estaba enfrentando una crisis tecnológica, una crisis personal, una crisis individual, una crisis de valores y de creencias, de pronto encontrarse con un mundo en el que lo importante es lo espiritual, en donde el dinero no tiene ningún valor, en donde lo que importa es la esencia, obviamente se sintieron atraídos y mucho más cuando viajó a la India, a una reunión en una zona cercana a la parte baja de los Himalayas, en Dharamsala, a una reunión con el Dalai Lama. Todo el mundo pensó que el Dalai Lama lo había llamado, porque fue lo que se dijo. En realidad era una sesión abierta y el Dalai Lama se tomaba fotos con las personas. Esa foto se volvería histórica y serviría para demostrar que él era el elegido. De hecho, públicamente diría a todos sus seguidores que el Dalai Lama le había revelado que Shoko Asahara era el elegido. Y por supuesto eso fue muy bien recibido. A partir de ahí, ya no solamente era Shoko Asahara, sino que ahora era el venerable maestro Shoko Asahara. Y nuevamente los productos se volvieron el pan de cada día, y había quienes aseguraban que sí funcionaban, pero había cosas muy locas. Usted, por ejemplo, podía comprar agua de baño del maestro. Sí. El agua con la que se bañaba el venerable maestro tenía propiedades energéticas, y por una módica cantidad de $350 podía comprar 1 litro. Por 800 podría llevarse 1 galón. Luego también podía comprar otras cosas, por ejemplo, trozos de la barba del maestro. Se podían preparar infusiones mágicas, con gran poder energético. Y claro, si no le alcanzaba para eso, podía comprar agua de néctar. Básicamente agua bendecida y tocada por la mano del maestro. Más que suficiente. Con eso estaba de acuerdo para que sería todo bueno y le iría muy bien en la vida. Y aquí vienen otras cosas. Porque, de pronto, en una de las conferencias se le ocurrió que podía extender su poder a los demás. Así es que una de las personas que trabajaba para él en este momento diseñó un sistema en donde se conectaba su estera, donde él se sentaba en flor de loto a meditar y a cantar mantras, se conectaba con otras varias, en donde habría personas que, por conexión directa, recibirían esa energía y podrían depurar sus sistemas. Otra de las cosas que se podía comprar era sangre del venerable maestro. En una sesión especial, las personas podían beber una pequeña cantidad de sangre de Shoko Asahara, con propiedades maravillosas, porque se había demostrado, científicamente, por supuesto que no era cierto, se había demostrado que su sangre y su ADN
tenían poderes sobrenaturales. Y claro que esto se volvió una locura. Los productos mágicos podían ir desde los $200 hasta los $800. Se podían dar sesiones especiales con costos muy moderados. $700 por persona. Y claro, para 1988, aquello se ha vuelto una fortuna. Hay miles de seguidores que pagan por estar ahí, que dejan todo, porque sí, claro que se aceptan donativos. Y se acepta que las personas quieran vivir en los complejos y se acepta que las personas quieran dejar su mundo y entregar todo lo que tienen a la agrupación Verdad Suprema. Para el 88 se construye el primer campamento grande, el primer centro, al pie del Monte Fuji. En realidad son unas instalaciones muy precarias. La gente que vive ahí vive bastante mal, duermen en el piso, la alimentación es muy pobre, pero a cambio de eso pueden tener jornadas extensas en las cuales pueden escuchar la voz de su maestro que les está hablando. Son momentos muy raros, pero al mismo tiempo lo que a mí me llama la atención es el tipo de personas que se incorporan. Muchos son personas muy mayores, arriba de 60 años. Pero también hay muchísimos que son muy jóvenes. Y muchos de ellos son profesionistas, personas preparadas, personas con carreras en ascenso, personas que tenían una forma de vida, que dejan todo para irse detrás de Shoko Asahara. Es asombroso. Pero al mismo tiempo, ahí dentro las condiciones no son muy buenas. Hay privación del sueño. Una técnica ancestral para dominar a las personas es quitarle el sueño. Y aquí hay que levantarse muy temprano, acostarse muy tarde, permanecer escuchando pláticas que en ocasiones son en vivo, en ocasiones son grabadas. Se repiten y se repiten. También hay trabajo manual. Si vas a estar aquí, pues tienes que ganarte el sustento. Así es que hay obreros, hay gente que está cortando cosas, trabajando, moviendo, limpiando. También hay estos sermones increíblemente largos. Y si te duermes, hay castigos. Para cualquier persona que se quede dormida, va a recibir un castigo. Y las infracciones en general pueden ser muy duras. Infracciones tan simples como quejarte de la comida. Te amerita que te encierren en una especie de jaula, sin alimento durante varios días. Quedarte dormido implica que te lleven a ese mismo lugar, sin abrigo, sin nada, y alimentado con un pequeño plato de arroz durante días. Son castigos corporales. Y son reales. Hablar mal de alguien, de los de arriba, también puede tener una reprimenda tremenda. Allá adentro, las condiciones de vida son increíblemente austeras para que el alma prospere. Claro que Shoko Asahara tiene sus privilegios porque es el venerable maestro y él sí puede viajar en un Rolls Royce. En tanto que los demás duermen en el suelo, él tiene un espacio muy adecuado, con una cama muy cómoda, con los lujos necesarios, servidumbre, etcétera, etcétera. Y muchos de los que se acercan a Shoko Asahara, de los que están más cerca, son personas muy preparadas. Dentro del séquito más cercano se encuentra un químico, un astrofísico, un biólogo molecular, médicos de mucho renombre, personas con gran capacidad que están ahí. Inclusive algunos son ingenieros en sistemas, gente que fabrica computadoras, chips, todo esto. Así que el negocio se empieza a diversificar. Ya no solamente es echar rollos y hablar de la meditación. Shoko ahora también tiene otros negocios. Pronto, estas mismas manos que están limpiando y haciendo cosas ahora empacan comida que se vende a través de una empresa filial. Esos genios de las computadoras han diseñado sistemas que se ensamblan y se venden en las tiendas de la asociación AUM. Y por supuesto que también hay otros productos maravillosos, productos mágicos como la famosa gorra de meditación. La gorra de meditación es una gorra con una serie de electrodos que conectan a la persona con las ondas cerebrales del maestro. El maestro se pone esto y todos quedan conectados y recibirán las grandes vibraciones energéticas del maestro y la gorra cuesta $70,000. Pero la puede rentar por tan solo $7,000. Para hacer algo tan filosófico no suena muy razonable. Pero todo esto además también lleva a algunos problemas prácticos. Algunos problemas, por ejemplo, con impuestos.
La asociación está facturando o recibiendo millones de dólares mensuales. Necesita convertirse en una asociación religiosa para estar exenta de ciertos impuestos. Pero al mismo tiempo no es una asociación religiosa porque se trata de un solo líder y hay una discusión ahí. Siempre ha tenido problemas con la autoridad. En cuanto a su persona, a él siempre le ha provocado rechazo. Desde que era niño y no ganó el puesto aquel en la elección escolar, ha tenido este resentimiento extraño. Y claro, las autoridades en Japón tratan de ser muy equilibradas en cuanto al respeto a la libertad religiosa. Pero a veces, este tipo de reuniones raras no termina muy bien. Y es cuando las autoridades han comenzado a intervenir. Pero Shoko siempre se las ingenia para salir bien librado. Así como cuando descubrieron que su bebida mágica era cáscara de mandarina con alcohol, ahora de pronto alguno de sus productos puede caer en desgracia, lo arregla, lo quita y sigue adelante. Paralelamente, se sabe que hay familias preocupadas por sus hijos. Están ahí dentro los hijos, están encerrados, no hay forma de comunicarse. Y también que algunas personas han comenzado a reclamar cosas, como si no fuera real lo que está ocurriendo. Y es cuando uno de los periódicos de Tokio, el Sunday Manikki, comienza a hacer una serie de publicaciones al respecto, hablando técnicamente mal de la organización Aum Shirinkyo. Y por supuesto, Shoko Asahara se lanza sobre de ellos. Es la primera vez que hace algo así. Masivamente, comienzan a llegarle llamadas telefónicas al director editorial del periódico. Por la calle mientras camina, seguidores de la agrupación lo agreden verbalmente, le lanzan objetos, le critican a su propia familia. La persiguen por las calles. Es un asedio constante, un acoso terrible, cartas, mensajes, golpean a la puerta para decirle amenazas. Cuando va saliendo del trabajo afuera hay una turba de gente esperándolo para gritarle. No lo tocan. No se trata de eso, pero lo comienzan a desquiciar hasta el punto en el que sufre un derrame cerebral. Por supuesto, Shoko Asahara está complacido. Acaba de darle una lección a sus críticos. Era una especie de prueba, un tour de force, de mostrar el músculo. En los pocos años que llevaban operando habían reunido más de 10,000 seguidores que aceptaban como voluntad plena la que fuera la voluntad del líder. Y si el líder decía, este tipo nos está dañando, todos se iban sobre de él. Esa fue una demostración, pero eran las primeras pruebas apenas. Paralelamente con los discursos aquellos que se daban, también había cosas como el teletransportador astral, que era básicamente una forma de conectarte con las energías del maestro, la gorra de la salvación perfecta, que es la que le describí anteriormente, y otra serie de inventos que verdaderamente se antojaba que estaban más enfocados a cobrar que a otra cosa, pero el maestro aseguraba que no, y que podía leer tu mente, y todo este tipo de cosas como el tratamiento con el ADN del maestro. Dentro del grupo había expertos en biología molecular, genetistas, sí, gente que se había unido, que había dejado su vida profesional para unirse. Y claro, inventaron este asunto del ADN porque demostraban que el ADN del maestro era curativo y regenerativo y se vendía hasta por $70,000 una sesión. Y ahí es donde comienzan los problemas. A ciertas personas les cae el 20 de que se equivocaron y que ya no quieren estar ahí. En 1989 ocurre uno de los sucesos que marcaría duramente esta organización. Un joven de unos 25 años decide que ya no quiere estar. Ya, se acabó. Informa a los celadores o a la gente que cuidaba, porque en este complejo no salías sin avisar. Informa que se va, que ya no va a seguir ahí. Es llevado ante la presencia de Shoko Asahara, quien le pregunta por qué, y él responde que ya no quiere estar ahí, que no cree que esto esté bien, que lo que están haciendo no lo convence, y que ha decidido abandonar la agrupación. Shoko Asahara, después de pensarlo y leer la mente, decide que este hombre está perturbado, y eso es porque tiene un enorme calor en el cerebro, y ordena que sea ingresado en una tina llena de hielo. Aquel joven muere de hipotermia. Un rato después entra en shock y fallece. Otro de sus conocidos, un joven
de apellido Taguchi, al darse cuenta de esto intenta huir. Era amigo del fallecido e intenta huir para informar a las familias de lo que está ocurriendo ahí dentro y lo matan. Por primera vez asesinaban directa y claramente. No como en la primera ocasión que habían hecho que le diera un derrame cerebral a aquel hombre. En esta ocasión era un asesinato claro y contundente. El jefe de seguridad se había encargado de quitarle la vida a aquel joven y después dispusieron los cuerpos, con gran ingenio, por supuesto, para no dejar evidencia. No sería necesario explicar cómo. El hecho es que lo habían asesinado. De acuerdo con lo que dijo Shoko Asahara, había sido enviado junto con su alma a un plano superior. Las familias de aquellos dos jóvenes comienzan a buscar a sus hijos, a tener contacto. Exigen poder hablar con ellos, pero todo el tiempo se les niegan. Los representantes de Aum Shirinkyo insisten en que no es posible, que están en retiros espirituales, que no sé qué, que no sé cuánto, y esto va llevando a la familia a que busquen el apoyo de un abogado para presentar una queja, una denuncia ante las autoridades. Y efectivamente lo consiguen. El nombre de aquel abogado era Tatsumi Sakamoto, un abogado de derechos humanos, principalmente enfocado a defender a los oprimidos y a las personas en desventaja. A sus 33 años era un hombre muy convencido de lo que hacía, muy combativo, tremendamente combativo, muy íntegro, que no se vendía. Y casualmente, cuando los padres de aquellos dos jóvenes llegan con Tatsumi, se da cuenta que esto es más de lo que se imaginaba, y en poco tiempo son más de 20 las solicitudes que tiene, si no es que 25, de personas cuyos familiares están retenidos dentro de la organización, les han quitado sus bienes y no les permiten tener contacto. Esto va más allá de la libertad religiosa, porque el hecho de que alguien no pueda tener contacto con sus familiares implica que esté incomunicado y por lo tanto se le está reteniendo. Y eso es ilegal. Tatsumi comienza a trabajar, pero al mismo tiempo tiene un problemita, ¿sabe? Porque la policía de Tokio y las autoridades en general no quieren meterse mucho con movimientos religiosos. No quieren entrar en discusiones sobre la libertad de creencias. Japón estaba pasando ya de una etapa difícil. Después de la guerra había llegado un periodo de mucha presión y ahora estaba comenzando a crecer nuevamente y a haber una sensación de tranquilidad. No querían involucrarse. Si bien no les gustaba Aum Shirinkyo, les gustaba menos Tatsumi porque siempre los fastidiaba. Cuando algo no estaba bien, cuando la policía hacía algo malo, cuando la policía no actuaba, ahí estaba Tatsumi, dándoles lata. Así es que no le prestaron mucha atención. Tatsumi, sin embargo, era un hombre muy íntegro, un hombre de familia. Tenía su esposa y su bebé. El bebé tenía unos 3 meses y era su locura. Abandonaba el trabajo corriendo para llegar a casa y poder estar con ellos. Pero su actitud hacia Aum Shirinkyo no era la correcta. Muy pronto se hicieron presentes los abogados de Aum para ver de qué se trataba todo esto. Él les explicó que dentro de las demandas había una solicitud de información y de contacto de ciertas personas. Eso no estaba en discusión. Si alguien decide aislarse, puede hacerlo. Pero él tenía un as bajo la manga y argumentó que presentaría también una queja porque uno de los desertores quería que le devolvieran su dinero. Le habían ofrecido un tratamiento formidable, el de los $70,000, y no había servido para nada. Le habían dicho que la sangre del maestro tenía poderes sobrenaturales que estaban demostrados por la Universidad de Tokio, pero a aquella persona no le habían servido de nada. Y entonces aquel abogado le dice: no, lo siento mucho, pero eso está demostrado. Y resulta que Tatsumi había ido a investigar y la Universidad de Tokio no había hecho ningún estudio de ninguna cosa. Por lo tanto, nunca había validado eso. El abogado le respondió: no fue la universidad como tal, pero un egresado de la universidad sí hizo los estudios. Entonces usted está mintiendo. Y aquello terminó en una muy mala discusión. De regreso allá arriba, Shoko Asahara escuchó atentamente lo que los abogados les decían. Y entonces tomó una decisión: matarlos. Matar al abogado y a su familia. Y sí, lo hicieron. Una noche llegaron allá, miembros de la agrupación, entraron,
y asesinaron a los 3, al bebé de 3 meses, a la esposa y al marido. Los cuerpos fueron dispersados en diferentes lugares para que no hubiera relación en el lugar. Simplemente se fueron. Los familiares presentaron una querella, una solicitud de intervención de la policía. No podían desaparecer. Ante la desaparición misteriosa, comenzaron a buscar ayuda, pero las autoridades no hicieron mucho ruido. Y tampoco intervinieron mucho. De hecho, ni siquiera fueron a ver a la gente de Shoko Asahara. Así que pronto aquel hombre entendió esto como un éxito total. Lo habían demandado varias veces por productos que no servían para lo que decían y nunca le habían hecho nada. Ahora había cruzado la barrera, había asesinado gente dentro del complejo, allí al pie del monte Fuji, y no había pasado nada. Acababa de asesinar al abogado, a su familia, y la policía ni siquiera le fue a tocar la puerta. Pero ya había algo. Si bien la policía no había hecho mucho barullo, los periódicos sí. Por una razón muy simple. Primero porque en el lugar habían encontrado una especie de pequeña plaquita, metálica, como un fistol, perteneciente a la agrupación de Aum Shirinkyo. Era su logotipo con algunas palabras ahí. Esto generó que los periódicos hablaran inmediatamente de la secta y comenzara un gran revuelo, y si bien no acusaban directamente de la desaparición de Tatsumi, sí estaban señalando aquello. Y esto lo puso muy nervioso, muy nervioso, y aunque no hubiese como tal una investigación en su contra, comenzó a sentir la presión, y por supuesto que su respuesta fue lanzar comunicados, escribir libros, mandar mensajes y hacer presión. Pero al mismo tiempo, sabía que era intocable. Pero había que comenzar ya. Esto era el preludio. Él sabía que el apocalipsis llegaría en el año 2003, ya lo había profetizado, sabía que el Armagedón empezaría, así es que había que comenzar a prepararse. Todo esto ocurría alrededor de 1989. Y lo primero que había que hacer, ahora, ya no solamente era cuestiones espirituales, había que tomar el control. Para este momento, Aum Shirinkyo y sus diferentes corporaciones satélite tenían empresas que iban desde empacadoras y distribuidoras de carne, de pescado, de verduras, purificadoras de agua, tiendas de computadoras, casas de bolsa y cuestiones de inversión, transportes. Esto como empresa era una gran empresa. Les estaba yendo de película y cómo no si mucha de la mano de obra era esclava. Pero al mismo tiempo, los donativos aportaban dinero de forma impresionante, por ello decidió algo más. Shoko Asahara decidió que era momento de empezar en la política, de tomar el control del gobierno. Para ello, comenzarían por la próxima elección que había. Se elegirían candidatos para la Cámara Baja, por lo que escogió a 25 de sus más cercanos seguidores y comenzó una carrera política para ellos. Los registró y les hizo una campaña. La campaña fue tremenda. Dinero por todas partes, pero al mismo tiempo mucha violencia. Algunos de los candidatos opositores eran amenazados, violentados, acosados por turbas de seguidores de Aum. Se les tiraba su publicidad. Si alguien colgaba algo o pegaba un cartel, iban y lo quitaban y pegaban otro. Agresiones en sus mítines, llegaban al mitin y tomaban por asalto el mitin. Bueno, un desastre. Si este hombre se hubiera enfocado en otro tipo de campaña, solo Dios sabe lo que hubiera pasado, pero en la elección del 90, Shoko Asahara fue horriblemente humillado. Sus 25 candidatos perdieron. Aum Shirinkyo había sido rechazado por la sociedad y él no lo podía creer. Él, el venerable maestro, el hombre que había cambiado todo para salvar al mundo, y esta gente no lo entendía. Esto le generó una frustración enorme. Se volvió muy amargo, muy violento. Ahora los castigos eran mucho mayores. Cualquier infracción era penalizada horriblemente. Cualquier crítica era penalizada horriblemente. Sus seguidores más cercanos comenzaron a ser muy extraños. Y al decir muy extraños, es que aparte del astrofísico, del hombre aquel de la biología molecular, del químico, de los médicos, ahora también había exmilitares. Exmilitares. Y algo más raro, yakuza, la mafia.
Miembros de la mafia japonesa, de los peligrosísimos yakuza, ahora eran parte del cuerpo de seguridad de Shoko Asahara, quien, por cierto, para relajarse de todos estos disgustos, podía escoger cualquiera de sus 2 yates para ir a pasear por la costa japonesa, o podía irse a viajar por el mundo, o simplemente a dar de vueltas en su Rolls Royce último modelo. Pero al mismo tiempo había abierto una sucursal en Estados Unidos, Aum USA, y tenía contacto con Rusia, con los antiguos miembros de la Unión Soviética que se estaban disolviendo. Allá también tenía contacto. Y mientras todo esto ocurría, él tenía que prepararse para el Armagedón. Si no le habían permitido llegar pacíficamente al poder, había que pensar la forma de llegar, como fuera. Y empezaron a trabajar en una serie de ideas. Estas ideas eran muy sencillas. Iniciar el Armagedón con un ataque. Podía ser un ataque nuclear, pero era caro y complicado. ¿Podía ser un ataque con un arma láser sofisticada? No había eso ahí. ¿Armas químicas? Buena idea. Tenía biólogo molecular y tenía un químico. Así es que tenía con qué. De hecho, una vez que perdió la elección y se sintió horriblemente humillado, decidió atacar el Congreso. Sí, el Congreso japonés. Déjeme decirle que esta gente no se andaba por las ramas. Shoko Asahara, además de pasar todo el día en flor de loto, meditando y hablando con una voz muy tranquila, paralelamente estaba preparándose para un ataque masivo, para iniciar el apocalipsis, y después que estallara el apocalipsis, él saldría victorioso, como el líder que era, como el salvador que era. No por nada se llamaba Shoko Asahara, en lugar de Matsumoto. Entonces comenzó a trabajar sobre un ataque, y las opciones eran muchas. Pero una de las favoritas, por todo lo que le platicaron, era un ataque con toxina botulínica. ¿Se da cuenta del tamaño de lo que este hombre estaba planeando? Para 1990 su organización probablemente tenía un capital contable superior a los $1,000 millones, empresas distribuidas en todo Japón, con influencia en territorios tan lejanos como Australia, en donde también tenía posesiones. Y se estaba preparando para atacar el Congreso. La idea era absolutamente sencilla: preparar una enorme cantidad de un fluido cargado de toxina botulínica, una de las más venenosas que hay, y además casi sin antídoto. Es algo terrible. Y atacar la dieta, como le llaman ellos, que es la Cámara Baja de Japón, y matar a toda aquella gente. Desafortunadamente para ellos y afortunadamente para el resto del mundo, no lograron estabilizar la toxina, y aun cuando fueron allá y atacaron, el ataque sí se llevó a cabo. Prepararon un camioncito con un aspersor arriba y llenaron unos tambos, pero no pasó nada, porque la toxina botulínica es muy inestable y al contacto con el aire moría. Así es que no la pudieron lograr. No funcionó aquello, pero siguieron adelante. Mientras Rusia se disolvía, la Unión Soviética y todo aquello, los miembros de Aum Shirinkyo que estaban allá comenzaron a negociar, desde comprar cohetes, comprar un avión quizá, bombas, armas. Y mientras eso ocurría allá, aquí en Japón, parte del complejo se había habilitado para la fabricación de armas. Sí, armas físicas, armas ametralladoras y cosas así. Habían comprado piezas en la Unión Soviética y ahora se maquilarían en Japón. Este hombre se estaba preparando para crear un ejército que lo ayudara a tomar el control de Japón y después, aunque parezca de broma, trataría de conquistar al mundo. Puede parecer casi de caricatura esto, pero esto que le estoy diciendo se revelaría plenamente por medio de testimonios, investigaciones, comunicaciones interceptadas durante los juicios siguientes, cuando ya fueron capturados. Y sí, ya le dije un spoiler, pero la realidad es que esta información, que parece de broma, es real. Aquella gente loca llenó un camión de toxina botulínica y se fueron a atacar el Congreso de Japón. Por fortuna no funcionó, no estaban a la altura, no conocían lo que estaban haciendo. Pero todavía faltaría más. Mientras todo esto se estaba gestando, en el ambiente había un enorme letrero que decía venganza.
Eso es lo único en lo que pensaba Shoko Asahara. Había sido humillado nuevamente, había perdido. Era el tiempo de demostrar la fuerza, el poder de su organización. Había que pensar cómo. Más o menos en ese tiempo iba a darse la boda del príncipe heredero al imperio japonés. El hijo del emperador contraería matrimonio. Ese era el evento especial que él había pensado. Obviamente, durante aquella ceremonia estarían ahí desde el emperador, los ministros, el primer ministro, todos los funcionarios de alto nivel, los jefes del ejército. Era el momento del ataque. Shoko Asahara pensó, este es el momento, ahora es cuando debemos atacar. Y entonces cuando el caos reinara y toda aquella gente hubiera muerto, él se levantaría como el líder de Japón, como el hombre que salvaría al país, como el líder que debería ser. Y sí, sí lo hizo. Aunque usted no lo crea. Volvió a repetir aquello, cambió algunas cosas, ya había logrado estabilizar el veneno aquel, ya había logrado algunas pruebas exitosas, se le habían muerto varios de los trabajadores que intentaban trabajar con esto, lo cual entendió que era una muestra de fiabilidad. Y realizó el ataque. Está demostrado que durante la boda intentó rociar a la gente con aquella porquería, pero nuevamente no funcionó. Desde el propio vehículo falló, el aspersor falló y finalmente la propia toxina falló. No pasó nada. Habría que buscar otra opción. Si esta sustancia era tan inestable y tan insegura, necesitaba algo confiable. Y por supuesto, siguiendo las sugerencias de sus fieles discípulos, el venerable maestro, el líder de la paz, y como ahora él mismo se veía, el nuevo Cristo, sí, hacía una combinación entre las dos religiones, el nuevo Buda, necesitaba algo más fuerte, y por supuesto algo que funcionara bien, como por ejemplo el Anthrax. El Anthrax era una toxina terrible, terrible. Muy poco basta para acabar con la vida de una persona, y es mucho más estable. Así es que sus operarios, que tenían contactos por todos lados, incluyendo la policía, déjeme decirle que había miembros de la policía que eran parte de la secta, y que con frecuencia informaban si es que iban a ir a investigar algo los policías, porque sí, ya lo tenían en la mira. Pero nadie se atrevía a hacer nada. Y le acabo de contar 2 ataques, fallidos, pero 2 ataques, y la policía ni cuenta se dio, no hizo nada. Nada. Pudo haber matado al príncipe heredero y a toda la cámara alta del gobierno japonés. Y no pasó nada. Este hombre estaba feliz, era intocable, era invisible, comenzó a pensar que estaba más allá del bien y el mal. Así es que consiguió Anthrax. Por medio de un estudiante de una universidad, en el laboratorio, con una serie de documentos, consiguieron Anthrax. Y su científico en jefe comenzó a fabricar Anthrax en unos bidones en un laboratorio especial para preparar una gran cantidad de Anthrax, un ataque terrorista de gran tamaño. Y comenzaron a pensar, ¿cómo sería el ataque? ¿Qué harían para que esto funcionara? Diseñaron nuevos sistemas. Prepararon nuevas instalaciones, nuevos vehículos. Esta vez el ataque funcionaría. Shoko Asahara decidió que él mismo supervisaría aquel ataque. Esta vez lo harían desde un edificio en la parte este de Tokio, de su propiedad, una torre de 8 niveles. Instalarían un pulverizador en la parte de la azotea, adosado con un enorme ventilador y un dispositivo giratorio, de tal forma que fuera aspersado por aquella ráfaga del ventilador en un ángulo en un giro de 360 grados. La toxina volaría y el aire la llevaría a toda la zona y acabaría con la vida de toda aquella gente. Era el ataque perfecto. Lo planearon, lo pusieron en el lugar, subieron las condiciones, llevaron los productos y de hecho atacaron. Lo volvieron a hacer, volvieron a disparar aquella cosa. Y durante varios días estuvieron bombardeando con eso. La gente comenzó a llamar a los servicios de emergencia pidiendo ayuda porque olía muy feo. Pudieron ver que los animalitos comenzaban a morirse y que las plantas se iban marchitando. Cuando las autoridades llegaron, pudieron identificar que el origen de aquel olor pestilente era el edificio de Aum Shirinkyo.
Cuando preguntaron, dijeron que es que estaban quemando hierbas especiales y estaban preparando unas infusiones, pero que ya no lo harían. Shoko Asahara estaba asombrado. El ataque con Anthrax es fulminante. Debió de haber funcionado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no mató a 60,000 personas? Es lo que podía haber hecho 60,000 personas. Para la buena suerte de todas aquellas personas. La toxina, el Anthrax que habían conseguido, era una vacuna veterinaria y por lo tanto era una muestra atenuada. No era activa, lo cual significaba que servía únicamente para generar anticuerpos. No era venenosa. Había sido un fracaso estrepitoso. Pero si hubiera funcionado habría matado 60,000 personas. Eso le da una idea del tamaño de la sangre fría y de la crueldad de este tipo. Desesperado regresó al complejo tratando de entender qué había ocurrido. Las autoridades ni se enteraron. Aceptaron que sí, bueno, pues estaban quemando sus hierbas estos locos de la Iglesia de la Verdad Suprema y pues ya lo dejaron de hacer, ya se acabó el problema. Sí, como no, ni cuenta se dieron que habían bombardeado a la gente con Anthrax. Pasan los días y necesitan algo que sí funcione. Shoko Asahara está desesperado con aquello. Necesita cambiar el producto, hacer algo que verdaderamente funcione. Y es cuando surge una idea diferente. Uno de sus químicos le sugiere que ¿por qué no usan sarín? Sarín es un producto químico, mucho más estable, mucho más agresivo, provoca una reacción violenta en las personas. Una gota basta para matar a una persona y ataca por la piel. Me imagino la escena, cuando aquel hombre le está explicando a Shoko Asahara, al venerable maestro con su bata, sus barbas, en flor de loto, con un montón de incienso. Imagínese usted que le está explicando que el sarín puede matar a miles de personas con una sola gota y no sé cuánto, y Shoko Asahara le dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¡Qué buena idea! Y además se puede producir químicamente, lo cual requería menos trámites, por así decirlo. El sarín había sido un arma terrible diseñada en su tiempo de los nazis, aprovechada por los soviéticos. En el único intento que hicieron les falló algo, explotó el tanque y mató a 60 personas. Había que probarlo. La idea de probar gas sarín era una idea diferente en muchos aspectos. Primero, los químicos, si bien no eran de cuño corriente, no era algo que se pudiera conseguir tan fácilmente, sí eran accesibles. El laboratorio que ya tenían en el complejo cerca del monte Fuji funcionaría muy bien para aquello. Así es que comenzaron las pruebas. Había que prepararlo, lograr que se estabilizara, y lo hicieron. De hecho, durante las pruebas hubo algunos accidentes menores que sirvieron para dar la idea de que aquello sí funcionaba. La ventaja es que el gas sarín también hay un antídoto que evita la acción inmediata. Por lo tanto, lograron salvar a un par de conocidos. Decidieron probar aquello en campo. La prueba era simple. Esta gente tenía unas tierras en Australia en donde había ovejas. Irían allá y lo probarían. Pero afortunadamente la gente de la aduana se dio cuenta que estaban ingresando químicos ilegales y los confiscó. Pero no se echarían para atrás. Los miembros de Aum Shirinkyo eran particularmente tenaces, así es que de alguna misteriosa forma lograron llegar hasta allá, llevando el sarín. La sustancia más tóxica que puede usted imaginarse la llevaron desde Japón hasta Australia. Y según cuenta la historia que confesaron estas gentes, hicieron una prueba sobre ovejas. Juntaron un grupo de ovejas, dispersaron aquello en el ambiente y vieron morir a las ovejas rápidamente. Shoko Asahara estaba complacido, aunque también hay quien insiste en que las pruebas allá en Australia incluyeron a algunos miembros de la organización, gente que había sido llevada allá por algún pretexto y que estaban junto a las ovejas cuando se dispersó el gas, provocándoles la muerte. Pero una cosa era probar allá, en el campo abierto, en un lugar controlado. ¿Qué pasaría en la ciudad? Hacía falta probarlo en la ciudad.
Dese usted cuenta del tamaño de la perversidad que hay detrás de este caso. Ya ni siquiera se pensaba en que a la empresa le estaba yendo de maravilla. Ganaban dinero por todas partes. Tenían éxito en lo que estaban haciendo. Era un hombre famoso, su congregación crecía. ¿Qué pensaba? ¿En qué estaba pensando cuando estaba organizando una prueba local en Japón para atacar aquello? Y sí lo prepararon. Fabricaron un camión, le pusieron los elementos necesarios, un aparato pulverizador para que se pulverizara el veneno y flotara en el ambiente, se equiparon apropiadamente y escogieron un blanco. Y el blanco no era otro que una iglesia opuesta, una competencia. El líder de aquella iglesia, Daisaki Ikeda, líder de la congregación Saka Gakkai, sería el blanco. En los días siguientes habría una reunión importante, una reunión masiva, en la que él estaría presente. Esto sería una muestra de poder, clara y contundente. Y por supuesto, un mensaje de lo que vendría. ¿Qué esperaban encontrar de respuesta? No lo sé. No sé si no habrán valorado lo que pasaría después, o si estaban ciegos por alguna extraña razón. El hecho es que armaron el camión, fueron allá y comenzaron a rociarlo. Pero justo cuando comenzaban con el proceso de pulverizar aquello, algo falló en el aparato, y en lugar de disparar hacia el exterior, lo disparó hacia el interior, provocando una contaminación interior enorme, una nube de unos gases raros. Al final tuvieron que abortar la misión y huir. El efecto fue nulo. El viento disipó la nube que se había liberado. Nadie se dio cuenta. De regreso, Shoko Asahara estaba muy molesto, por lo que deberían de hacer algo más, una nueva prueba, algo. Pero paralelamente con todos estos desmanes que estaban planeando, también tenían actividad comercial, negocios que atender, empresas que estaban proliferando. Una de ellas había decidido comprar una procesadora de alimentos. Empezaron las negociaciones, llegaron a un acuerdo, y cuando el dueño de la procesadora supo quién iba a comprar eso, negó la venta. Enojados, los de la iglesia los de Verdad Suprema, deciden demandar al dueño, y comienza un proceso legal. Paralelamente, mientras están planeando cómo destruir al mundo, están planeando comprar una procesadora de alimentos. Bueno, el hecho es que van a juicio, y aun cuando los abogados habían advertido a Shoko Asahara que no había nada que pelear y que no iban a ganar, Shoko los mandó a la guerra. Perdieron el juicio. Encolerizado, ordenó que asesinaran a los jueces. Así de sencillo. Una venganza personal. Y lo harían con el nuevo dispositivo que habían diseñado. Tras el fallido ataque a la iglesia de la competencia, Shoko Asahara ordenó la fabricación de un nuevo equipo y que esta vez no fallara. Se diseñó el equipo. Esta vez sería un vehículo más armado, más pensado, con un dispositivo diferente, con baterías, etcétera, etcétera. Todo se planeó. Se escogió la fecha y se escogió el lugar. Sería el 27 de junio de 1994 y el lugar, la sala de tribunales. Llegarían allá con un camión cargado de gasarín. Lo dispersarían, asesinando a todos los que estuvieran por ahí. No importaba quiénes fueran. La idea era matar a los jueces y todos los demás morirían por añadidura. Una vez que tenían todo el equipo, temprano en la mañana se montaron y comenzaron a dirigirse hacia allá. Pero había un problema. No calcularon que el camión era pesado y lento. Y no calcularon después que llegando a la ciudad habría tráfico, por lo que cuando finalmente llegaron a las puertas de los juzgados, los jueces ya se habían ido, ya había terminado todo, así es que ya no había nadie. Pero esta vez no estaban dispuestos a quedarse de manos cruzadas. Sabían aquellos hombres que iban en el vehículo que de volver al centro con las manos vacías probablemente les quitarían la vida. Así que localizaron el lugar donde vivían los jueces, en una zona residencial, y atacaron allá. Se dirigieron hasta allá y comenzaron el bombardeo.
Nuevamente, y para fortuna de toda aquella gente, el ataque no fue exitoso. Algo falló, algo se tapó, algo se rompió. El hecho es que apenas pudieron lanzar algo de aquel peligrosísimo veneno que llevaban, el sarín. Y aún así, el ataque causó la muerte a unas 6 personas y dejó gravemente intoxicadas a 250 personas. Los jueces solamente tuvieron un poco de malestar. Para su buena fortuna, el ataque no había funcionado, pero era una prueba. Shoko Asahara no se puso violento. Consideró que era una prueba en ciudad. Había que seguir adelante. Viendo que esto funcionaba, ordenó la fabricación de 70 toneladas de sarín. Suficiente para matar al mundo entero. Basta una gota en el brazo de una persona para matarlo. 70 toneladas era suficiente para enviar a Estados Unidos y despoblar Estados Unidos, para enviar a donde él quisiera y acabar con la vida de todas las personas. Era una idea verdaderamente macabra. Y mientras esto ocurría, también había que mantener ciertas actividades. Por ejemplo, mantener a la gente dentro del complejo. De aquí nadie se va. Una mujer mayor, una mujer de 62 años, estaba visiblemente desilusionada. Había invertido todos sus ahorros de toda su vida, sus herencias, sus jubilaciones, sus propiedades, sus autos, todo se lo había entregado a un Shirinkyo. Y ahora no quería estar ahí. Había entregado unos $600,000. Así es que un día, mientras nadie la ve, la mujer se escapa. Con 62 años logra huir. Le informa a su hermano y se esconde. Inmediatamente los agentes de Aum comienzan a buscarla, pero no la encuentran. No dan con ella, así es que deciden secuestrar al hermano, un hombre de 68 años, quien no reveló el lugar. Fue golpeado, se le inyectaron drogas, se le maltrató, se le lastimó de las formas más variadas y, siguiendo la costumbre estoica del japonés, no reveló el lugar y esperó pausadamente la muerte. Lo mataron, lo asesinaron. Pero lo que no sabían estas gentes de Aum Shirinkyo es que ese hombre había dejado un documento en donde daba detalles de cómo su hermana había sido perseguida y culpaba a la gente de Aum de cualquier cosa que le pasara. El documento fue entregado a la policía, que de inmediato comenzó a investigar y comenzó a ver que había numerosas quejas similares por todas partes. Ahora ya no podían estar ahí, simplemente viendo pasar las moscas. Quedaba claro que el ataque a los jueces venía de Aum. Se armaron varias cuadrillas, alrededor de 1,000 agentes, y comenzaron a organizar un ataque al complejo, una redada masiva. Pero obviamente había un único problema. Y es que dentro de la policía había miembros de Aum Shirinkyo camuflados como policías. Así es que muy pronto las noticias de una redada masiva llegaron allá. Y se tomaron 2 decisiones. La primera, ocultar la información, destruir archivos, mover los equipos de los lugares donde estaban, ocultar lo que había ahí. La segunda, realizar un ataque relámpago, demostrar que estaban dispuestos a todo por el todo. Un ataque verdadero. Curiosamente, la policía sabía que esto podía pasar. Y lo sabía, porque cuando ocurrió el ataque de los jueces y murieron 6 personas y 250 más quedaron muy graves, alguien había enviado una nota anónima, diciendo que aquello solo había sido una prueba, y una prueba en condiciones muy bajas, a cielo abierto. Pero señalaba que el verdadero ataque podría ocurrir en un lugar cerrado, como el metro. La nota había sido enviada por alguien desde allá adentro. Existe la idea de que uno de los miembros del comité científico, del grupo científico de los que fabricaban aquellas cosas, habría deseado echar a perder todo y que no ocurriera. Él mismo habría echado a perder las diferentes máquinas que intentaban destruir al mundo, y él mismo habría avisado a la policía. Todo esto en conjunto llevó a que se ordenara una redada masiva. Y sí, se prepararon para lo peor. Pero al mismo tiempo se prepararon para dar una muestra de su poder.
Había que enseñarles de lo que era capaz Aum. No era el ataque final. No, solo era una muestra. La estrategia era simple. No utilizarían más máquinas, por amor de Dios. Ninguna funcionaba. Siempre se acababa dañando algo, se tapaba, se rompía o se quedaban sin baterías. Esta vez sería la antigua. Cada miembro de las personas que participarían llevaría una maleta, un backpack. En el interior habría varias bolsitas conteniendo sarín. Se subirían a los vagones del metro, se sentarían y ya estando ahí pondrían eso en el piso y lo pincharían con un paraguas muy puntiagudo. Acto seguido, llegando a la estación se bajarían de inmediato. Saldrían y serían llevados fuera en otro vehículo. Dejarían ahí aquello derramándose y provocando gases que matarían a los pasajeros. No había lugar a dudas de que el plan no podía fallar. Era un plan simple y claro. Y lo hicieron. Se prepararon, cargaron las maletas y antes de que la policía llegara, salieron. Atacaron el tren de Tokio, el metro de Tokio. Por fortuna, la forma del ataque no fue la adecuada. La evaporación fue mínima y solamente hubo 13 personas muertas. Claro, al decir solamente es una barbaridad, pero el ataque iba encaminado a causar 12,000 muertes. Si no es que más. Y la idea es que una vez que estallara esto, el gobierno caería en una crisis y finalmente él quería llegar allá, gobernar Japón. Ese era su objetivo, él era el líder. ¿Escucha usted qué tontería tras tontería le estoy diciendo? Parecería que lo estoy inventando, pero no. Todo esto que le he contado fue revelado por los mismos miembros que fueron capturados durante el juicio, porque sí, cuando llega la policía a aquel lugar, descubre que hay elementos suficientes para proceder. Hay productos químicos, claro. Dijeron que eso era para sus productos que fabricaban. Pero finalmente la policía encontró vínculos con todas las cosas y fueron arrestando personas. Todavía un mes después, Shoko Asahara seguía dando conferencias, viajando en su Rolls Royce como si nada, yendo a las fábricas, a sus negocios, como si nada hubiera ocurrido. Los atacantes, los 5 atacantes, habían sido enviados lejos con dinero en el bolsillo suficiente para desaparecer un tiempo. Shoko Asahara estaba complacido, y pronto se darían cuenta del poder que tenía. Lo que él no se daba cuenta es que las autoridades ya habían organizado la búsqueda de cada uno de los cabecillas, y estaban arrestándolos. Al mismo tiempo, los medios de comunicación estaban bombardeando con información acerca de la secta. Finalmente, Shoko Asahara sería capturado. En mayo de 1996, algo más de un mes después de los ataques, sería llevado a la comisaría. Y a partir de ahí, comenzarían los testimonios. Varias de las cabezas principales no dudarían en confesar todo lo que había ocurrido, tratando de salvar su vida. Porque en Japón existe la pena de muerte y es la pena de muerte por ahorcamiento. El proceso fue complicado. En primer lugar, hubo por lo menos 4 ataques más. Cada uno de ellos infructuoso, cada uno de ellos falló. Pero hubo 4 ataques más porque la intención era hacer notar que si procesaban a Shoko Asahara, Aum atacaría con toda su fuerza. Afortunadamente las autoridades se habían preparado, habían llenado los hospitales de antídotos, había guardias por todas partes, había servicios de emergencia plenamente entrenados y había vigilancia metódica de todas partes donde hubiera habido acción de Aum Shirinkyo. Aquello siguió adelante y comenzaron las entrevistas con los fiscales. En un principio, Shoko Asahara se declaró inocente a todos los cargos. Pero las evidencias en su contra fueron aplastantes. Lo primero que se juzgó fue la muerte de aquel abogado. ¿Se acuerda? Al que mataron con todo y su bebé. Finalmente ganó el juicio. Después de muerto, pero ganó. Porque tras presentarse las evidencias, los testimonios y todo el trabajo de los fiscales, se les acusó de asesinato y todo aquello, y fueron condenados a muerte en 1998. Pero no terminaba ahí el tema. Eso era apenas por los primeros asesinatos. A partir de ahí vendría una verdadera locura de juicios, presentaciones, cerca de 200 careos, sesiones con los juzgadores, con los fiscales, hasta que finalmente
se determinaron todas las penas y castigos. Al menos 14 miembros de Aum Shirinkyo serían condenados a muerte, entre ellos, por supuesto, su líder, Shoko Asahara, quien presentaría varias quejas, presentaría varias opciones, varias alternativas. Pero ninguna prosperó. Para los jueces quedaba claro que se habían cometido errores graves, omisiones graves que llevaron a que varios miembros de alto nivel de la policía y del gobierno renunciaran. Y se cuenta que varios de ellos optaron por hacer el harakiri, avergonzados por no haber detectado cosas tan obvias y haber permitido que este loco hubiera intentado al menos en 4 o 5 ocasiones ataques masivos contra la población, sin que nadie siquiera se imaginara que fuera él. Eso demostraba la ineficiencia de la investigación y la incapacidad de aquellos mandos. Pero además de eso, también prendía muchas alertas acerca de los grupos religiosos en Japón. El grupo como tal, de hecho, Aum Shirinkyo, seguiría funcionando. Tras la disolución parcial y de varios de sus negocios, la captura de varios de sus líderes, la organización quedaría al mando de la hija de Shoko Asahara, quien se encargaría de sostenerla un poco, de finalmente era una empresa, y evitar que se fuera a la quiebra. En un principio habían negado que el líder fuera un criminal, pero posteriormente y ya para el año 2003, Aum Shirinkyo reconoció que su líder, Shoko Asahara, había cometido los crímenes y se distanciaron completamente. Pagaron cerca de $330 millones de indemnizaciones a las víctimas de los ataques y de los crímenes perpetrados. Finalmente, y algún tiempo después, Aum Shirinkyo desapareció como tal, convirtiéndose en otra organización y posteriormente en una última conocida como Aleph, que hoy en día sigue operando, bajo estricta supervisión de las autoridades, aun cuando ya verdaderamente se trata solo de una organización religiosa. De haber tenido cerca de 30.000 adeptos, hoy en día no debe de tener más de unos 600. Es una organización religiosa pequeña, concentrada en la meditación y en los valores budistas, lejos de toda aquella locura. Por supuesto que no termina ahí la historia. Shoko Asahara sería ejecutado en 2018, junto con 13 miembros más. Todos ellos fueron condenados a la pena de muerte por ahorcamiento. Habían pasado muchos años desde los crímenes, pero en Japón no se perdona. Las autoridades optaron por esa medida. Aunque hubo protestas internacionales, la población de Japón opinó que era lo correcto, y fueron ejecutados. La memoria de aquello queda presente. Fueron ataques antes incluso de los ataques del 11 de septiembre. De hecho, Estados Unidos, el FBI, ya tenía en la mira a Aum Shirinkyo. Antes de los ataques, sabían quiénes compraban los precursores químicos necesarios para fabricar sarín, sabían quiénes habían comprado toxinas. No se les escapaba nada. El problema es que Japón no permitía ningún contacto ni aportaba ninguna ayuda al FBI, por lo que no podían actuar. Y tampoco escucharon. En este caso, lo que podemos ver es una negligencia absoluta de ciertos grupos dentro de la policía. Y claro, una mente perversa. Yo me pregunto, al llegar a este punto y después de haber escuchado esta historia, ¿qué podría haber en la cabeza de estas personas que dejaron todo para ir siguiendo a este líder? De entrada, pensar que beber el agua con la que se bañó podía tener poderes mágicos curativos resulta un poquito ridículo. Ya sé que pensar en que el agua bendita tiene poderes especiales puede ser algo parecido. Pero si usted rocía agua bendita para alejar malos espíritus, no es lo mismo a que se beba un vaso del agua con la que se bañó el líder de un grupo religioso, pensando que con eso va a recibir poderes especiales. No lo sé, me parece extraño que personas preparadas, sumamente inteligentes, aceptaran eso. Y luego viene lo otro. Personas preparadas, por ejemplo, en el área de la biología molecular. ¿Por qué dejar sus carreras? ¿Por qué dejar su mundo para convertirse en esto? Y luego, ¿qué los motivó a obedecer? A crear aquellas armas de destrucción masiva.
¿Qué pasa en la mente de las personas? ¿Por qué eso? Es obediencia ciega. Se repiten las historias aquellas de Adolfo Hitler y sus seguidores, se repiten otras historias parecidas en otras masacres y cosas horribles. ¿Quiénes somos los humanos que no podemos aprender? Esta noche le he platicado este caso. La información como tal es tomada de diferentes fuentes, que en su momento han ido recopilando a su vez testimonios periodísticos, declaraciones de los propios jueces, la lectura de las sentencias, en donde se aclara todo lo ocurrido. Pero al final del día, las grandes preguntas quedan ahí. Buenas noches. Y que descansen en paz.